Los policías sueltan a los perros Kata-9 contra una mujer negra y su bebé recién nacido, sin saber que ella es una ex-entrenadora militar de perros. Pensaron que era solo otra madre negra asustada en la calle, acorralada, vulnerable, abrazando a su bebé recién nacido contra su pecho, mientras las luces rojas y azules parpadeantes cortaban la noche. Pero lo que esos oficiales no sabían era que la mujer contra la que estaban a punto de soltar a sus viciosos perros, K9, no era indefensa, no era ordinaria, y no se iba a convertir en otra estadística trágica. Ella una vez había estado en desiertos al otro lado del mundo, comandando algunos de los perros militares más disciplinados jamás entrenados, había enfrentado la guerra, la muerte y el silencio. Y ahora, mientras su bebé lloraba en sus brazos, y los gruñidos del perro se hacían más fuertes, estaba a punto de mostrarle al mundo y a esos oficiales un lado de fortaleza que nunca imaginaron. Esta no es solo una historia de supervivencia, esta es una historia de verdad, de poder, de una madre que se negó a quebrarse cuando el sistema trató de aplastarla, y una vez que la escuches, nunca la olvidarás. Comenzó en una noche lluviosa en un pequeño pueblo estadounidense, el tipo de lugar donde la gente dice que nunca pasa nada malo, donde los vecinos se saludan educadamente a través de las cercas blancas, y los niños andan en bicicleta bajo la vigilancia de las farolas. Pero para ella, una mujer negra con un recién nacido, envuelto en una manta delgada, la noche ya estaba cargada de miedo. Había caminado por esa calle antes, pero esta noche algo se sentía diferente. Las miradas se detenían en ella más tiempo, los susurros se escuchaban un poco demasiado alto, y el sonido de una sirena distante hizo que su corazón latiera más fuerte de lo que debería. No estaba huyendo del crimen, no era culpable de nada más que existir en un lugar que, demasiado a menudo decidía quién pertenecía y quién no. Mientras apretaba su agarre en su bebé, cuyos suaves llantos estaban amortiguados contra su pecho, notó las luces que se acercaban. Una patrulla policial se detuvo, luego otra se estacionó por detrás. Se quedó paralizada. Su cuerpo se puso rígido de la manera que lo hacía en años pasados durante los ejercicios militares. Ese instinto primitivo que le decía que el peligro estaba cerca. Pero esta no era una zona de guerra. Se suponía que esto era el hogar, y sin embargo, el aire estaba espeso con la misma hostilidad que había sentido en campos de batalla, donde la confianza podía romperse en un segundo. Los policías salieron, botas pesadas salpicando en charcos, manos ya en sus cinturones, sospecha escrita en sus rostros. Trató de hablar, de explicar, pero antes de que pudiera formar las palabras, la mano de un oficial hizo un gesto hacia la parte trasera de la patrulla. La puerta se abrió, un gruñido atravesó la noche. Salió un K9, sus dientes al descubierto, correa tirante, ojos fijos en ella como presa. Su respiración se cortó en su garganta, los recuerdos se agolparon, arenas del desierto, helicópteros rugiendo, órdenes gritadas en una lengua extranjera. Había estado aquí antes, solo que en una forma diferente. Pero esta noche no se trataba de ella. Esta noche se trataba de la vida frágil presionada contra su pecho, el pequeño latido que confiaba en ella para mantenerse firme. Los oficiales pensaron que tenían el control, pensaron que ella era débil, pero no tenían idea de con quién estaban tratando. La lluvia se intensificó mientras la mujer permanecía paralizada, abrazando más fuerte a su recién nacido contra su pecho. Los pequeños puños del bebé temblando contra la tela suave de la manta, sus llantos cortando la noche como ecos frágiles de inocencia. Pero los oficiales no escucharon esos llantos como algo más. Ese que ruido de fondo, porque para ellos ella no era una madre tratando de proteger a su hijo. Era una amenaza, una molestia, alguien que debía ser sometida. Y cuando uno de ellos chasqueó los dedos y ladró una orden, el perro canino se lanzó hacia adelante, gruñendo, dientes brillando bajo el destello de las luces, agua goteando de su hocico mientras se tensaba contra la correa. Y en ese momento sintió cada onza de adrenalina correr por su cuerpo. El tipo que una vez la mantuvo viva en zonas de guerra del desierto, cuando el mundo estalló en caos. Pero aquí estaba, de vuelta en suelo estadounidense, marcada por la sospecha en lugar de ser honrada por su servicio.
Su chaqueta militar, hacía mucho reemplazada por ropa civil, que no llevaba ninguna insignia, ninguna autoridad. Solo el color de su piel, que la pintaba como culpable, antes de que una palabra saliera de sus labios. Y sin embargo, incluso mientras los oficiales le gritaban órdenes, incluso mientras uno gesticulaba violentamente para que se arrodillara, ella no se quebró. No suplicó, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el mismo animal que creían que la aterrorizaría hasta la sumisión, no era más que un soldado con pelaje, una criatura atada no por la crueldad, sino por el entrenamiento. Y sus ojos se encontraron con los ojos del canino por una fracción de segundo, y en ese silencio tácito, entre entrenador y perro, el reconocimiento parpadeó. El tipo de reconocimiento que ningún oficial en esa calle podría entender jamás. Porque ella una vez había pasado noches interminables comandando bestias como esta, enseñándoles a detectar peligro, a cargar cuando se les ordenaba, a obedecer no solo la voz, sino el corazón detrás de ella, y aunque habían pasado años desde que vistió su uniforme por última vez, la memoria muscular nunca muere. El instinto nunca se desvanece. Y cuando el oficial desenganchó la correa y el perro saltó hacia adelante, debería haber sido el momento en que su historia terminara. Pero en cambio, se convirtió en el momento en que su pasado resucitó porque se puso en una rodilla protegiendo a su bebé con un brazo mientras levantaba su mano libre en un movimiento tan sutil, tan preciso que no era desafío, era comando. Y el perro se detuvo a mitad de zancada, gruñendo, pero confundido, su cuerpo temblando con el conflicto entre las órdenes ásperas del oficial y la obediencia enterrada que se agitó al eco de su presencia. Y los oficiales gritaron, más fuerte, la ira derramándose en la noche, lluvia empapando sus uniformes, frustración encendiéndose en sus voces mientras gritaban para que el animal atacara. Pero el perro no se movió, circuló, gruñó. Luego se detuvo en seco, mirándola como un soldado esperando órdenes. Y por primera vez, el miedo parpadeó no en sus ojos, sino en los de ellos, porque lo que pensaron que era control, se había escurrido entre sus dedos. Y la mujer, empapada en lluvia, corazón latiendo como tambores de guerra, susurró suavemente al niño en sus brazos, no en inglés, sino en la misma lengua extranjera que una vez había usado en el extranjero, el mismo tono que había tranquilizado a los animales temblorosos en campos empapados de sangre. Y el perro bajó su cabeza, orejas moviéndose, cola endureciéndose, reconociendo algo primitivo y verdadero, mientras el bebé, como si sintiera la fuerza de su madre, se calmó en sus brazos, los llantos disolviéndose en suaves gemidos que reflejaron el silencio repentino que se extendía por la calle. Y mientras los oficiales intercambiaron miradas desconcertadas, mientras la incredulidad ensombreció sus rostros, no lograron darse cuenta de que esto no era accidente, no era casualidad. Esto era el pasado colisionando con el presente, una verdad oculta saliendo a la superficie, una ex entrenadora militar de perros de pie una vez más en comando, no por gloria, no por guerra, sino por la supervivencia de su hijo. Y en ese momento, la tormenta a su alrededor ya no se sintió como una maldición, sino como un velo, una cubierta bajo la cual su fuerza finalmente sería revelada. El silencio en esa calle empapada de lluvia no duró mucho, porque el silencio tiene una manera de hacer desesperados a los hombres asustados. Y los oficiales, su autoridad de repente desmoronándose ante sus ojos, no podían comprender cómo su animal entrenado se había paralizado bajo la mirada de una mujer negra empapada abrazando a un niño. Entonces, uno de ellos maldijo, venas hinchándose en su cuello, y alcanzó la radio en su hombro para pedir refuerzos, mientras otro, enojado por lo que confundió como burla, abrió de un tirón la puerta del segundo patrullero y arrastró fuera otro K9, sus patas salpicando en el agua mientras gruñía con un hambre viciosa por comando. Pero lo que no sabían, lo que nunca podrían saber, era que ella había pasado años viviendo con perros más despiadados que estos, perros entrenados para olfatear minas en calor abrasador, para cazar insurgentes por callejones en la noche, perros que habían mirado la muerte a los ojos junto a ella y se habían negado a inmutarse, y mientras el segundo animal se lanzaba, su mente ya estaba deslizándose de vuelta a esas noches interminables en el extranjero,
a las tormentas de arena que cegaban a los soldados, a las explosiones que sacudían la tierra, a la manera en que se había agachado detrás de barricadas, susurrando al oído de un pastor alemán, no con miedo, sino con confianza, enviándolo hacia adelante para hacer lo que los hombres no podían. Y en ese instante, recordó el vínculo, el hilo inquebrantable entre entrenador y sabueso, y aunque años y continentes la separaban de esos recuerdos, el lenguaje del comando nunca había dejado sus huesos, vivía en el timbre de su voz, en la firmeza de su mano, en el acero de su mirada, y mientras el oficial G gritaba para que el animal golpeara, ella se giró ligeramente, protegiendo a su bebé con un brazo y extendiendo el otro, palma abierta, firme como piedra, y habló una sola palabra, no a los oficiales, no a la tormenta, sino a la bestia misma, y como un soldado despertando de un sueño, el perro vaciló, patinó y gimió. Su cuerpo desgarrado entre la correa, arrastrándolo hacia adelante y la correa invisible de la memoria tirándolo hacia atrás hasta que finalmente, temblando, se sentó en la lluvia torrencial, pecho agitado, ojos fijos en ella, con una extraña reverencia que envió un escalofrío a través de los oficiales que observaban, y en ese instante la mujer supo que había cruzado una línea de la que no podía regresar porque ahora se dieron cuenta de que no era indefensa, no frágil, no la presa acorralada que habían imaginado, y la ira se hinchó en sus pechos como veneno porque la autoridad construida en intimidación no puede sostenerse cuando el miedo se convierte en asombro. Entonces, un oficial sacó su bastón, golpeándolo contra el capó del auto con un crack que resonó como trueno, gritando amenazas que apenas escuchó porque en su mente los recuerdos se derramaban más rápido que la lluvia. La carta que había recibido después de su último tour, agradeciendo su servicio, pero descartándola con silencio cuando pidió ayuda para hacer la transición de vuelta a la vida civil. Las pesadillas que había luchado sola. Las puertas que se habían cerrado cuando solicitó trabajos, las miradas de sospecha cuando entraba a las tiendas, y la ironía amarga de que la misma nación a la que había servido ahora la veía no como veterana, no como madre, sino como un peligro. Y por un momento el peso de eso casi la aplastó hasta que su bebé gimió suavemente, tranquilizándola, recordándole por qué no podía flaquear. No ahora, nunca. Y se irguió más alta, lluvia goteando de su cabello, sus ojos, hijos en los oficiales que ahora la rodeaban con furia, sus perros sometidos, pero sus manos acercándose más a las armas. Y aunque nunca había querido esta pelea, aunque había rezado simplemente para pasar desapercibida por la noche, el destino había elegido de otra manera, y se dio cuenta con una claridad temblorosa que esta noche no se trataba solo de supervivencia, se trataba de revelación, de desgarrar la venda que el mundo usaba para ocultar su injusticia. Y mientras un rayo partió el cielo arriba, supo que la tormenta estaba lejos de terminar. Lo peor estaba por venir, y cada segundo a partir de aquí, decidiría no solo su destino, sino el destino del pequeño latido presionado contra su pecho. La noche rugía como un campo de batalla, truenos chocando arriba como si los cielos mismos estuvieran conteniendo la respiración, la lluvia cayendo más fuerte, difuminando las luces rojas y azules parpadeantes, hasta que toda la calle parecía una zona de guerra renacida. Y ella, de pie empapada hasta los huesos con su bebé recién nacido, acunado firmemente en sus brazos, se convirtió en la soldado involuntaria una vez más, porque los oficiales, humillados y enfurecidos, no la dejarían irse ilesa. No después de ver a dos K9s, sus supuestas armas de miedo, inclinarse ante su presencia como soldados, reconociendo a su comandante. Y así sus voces se alzaron en furia, ladrando órdenes entre sí, debatiendo si sacar armas, si arrebatar al niño, si escalar a un nivel del que nunca podrían retroceder. Y mientras discutían, sintió el peso de los años presionar contra su pecho. Recuerdos de hombres en uniforme, que una vez habían confiado en ella con sus vidas, que le habían entregado la correa de bestias que podían oler la muerte antes de que llegara, hombres que habían caído mientras ella había sobrevivido. Y ahora aquí estaba, de vuelta en uniforme, solo en espíritu, enfrentando a hombres que usaban insignias de poder pero no de honor, hombres que llevaban armas pero no disciplina,
y mientras su bebé gimió, contra su corazón le susurró promesas al oído. Promesas de que no crecería viendo a su madre quebrada. Promesas de que su primer recuerdo no sería uno de terror, sino de fuerza. Y con ese voto alimentándola, dio un paso adelante hacia el círculo de hostilidad. Lluvia salpicando alrededor de sus pies, su mano libre alzándose lentamente, no en rendición, sino en comando. Y habló de nuevo, esta vez más fuerte, su voz firme, el mismo tono que había usado años atrás cuando comandaba los perros de sus unidades a través del caos. Y los Cara 9, ambos, se movieron sin vacilación, no hacia ella, sino lejos, rodeando a sus manejadores con confusión antes de volver sus ojos hacia ella, como preguntando silenciosamente qué venía después. Y los oficiales tropezaron, maldiciendo, tirando de las correas. Pero los animales resistieron, gruñendo no a ella sino a los hombres que los sostenían. Y en ese momento, el poder cambió. La autoridad se agrietó. La ilusión se hizo pedazos, porque en los ojos de esos animales, ella era la verdadera líder, la única voz en la que confiaban. Y los oficiales, dándose cuenta de que el control se había escapado completamente de sus manos, recurrieron a la ira, uno alcanzando su pistolera, otro levantando su bastón. Pero antes de que la violencia pudiera derramarse, se puso en una rodilla en la lluvia, protegiendo a su bebé, y habló una serie de comandos en el idioma extranjero, que una vez resonó a través de desiertos bajo fuego. Palabras que no eran solo comandos, sino vínculos de lealtad, y los caninos reaccionaron instantáneamente, liberándose de los agarres del oficial, saltando entre ella y los hombres que avanzaban. Gruñidos profundos y protectores, cuerpos rígidos como escudos de músculo y pelaje. Y por primera vez, esa noche, fueron los oficiales quienes se paralizaron, mirando a los animales que pensaron que poseían, ahora haciendo guardia sobre la mujer que buscaban quebrar, y el silencio cayó, un silencio más pesado que el trueno, roto solo por el suave suspiro del bebé, mientras se deslizaba de vuelta al sueño tranquilo contra el pecho de su madre. Y en ese silencio frágil se alzó de nuevo, imponente no por tamaño, sino por espíritu, una mujer negra empapada, exhausta, desarmada, que había convertido las herramientas de opresión en guardianes de su hijo. Y con sus ojos fijos en los hombres que momentos antes la habían mirado como presa, susurró: «No me conocen, pero me recordarán». Luego caminó hacia adelante, los perros flanqueándola como soldados leales, los oficiales retrocediendo con incredulidad, el miedo reemplazando la arrogancia. Y siguió caminando, paso tras paso, hasta que las luces parpadeantes se desvanecieron detrás de ella, hasta que la tormenta se suavizó en una llovizna, hasta que el mundo se sintió un poco menos cruel. Y mientras desaparecía en la noche con su recién nacido seguro en sus brazos, su historia ya no era solo suya. Era un recordatorio de que la fuerza no siempre usa uniforme, que la supervivencia no siempre se trata de armas, y que el amor de una madre, afilado por la experiencia y el sacrificio, puede silenciar incluso la tormenta más fuerte. Y a todos los que observan, a cada persona que escucha este cuento, que resuene en su corazón, no subestimen lo silencioso, no juzguen mal a los quebrados, porque a veces los que creen que no tienen poder llevan el tipo de fuerza que puede mover montañas, silenciar bestias y reescribir el destino mismo. Y si quieren más historias que revelen verdades ocultas, coraje no contado, y el tipo de giros que los dejan sin aliento, entonces asegúrense de suscribirse ahora mismo, porque no querrán perderse lo que viene después.